Experiencia del hermano Everton, febrero 9 del 2023. Él ya está en la tierra. Graça e paz. Gracia y paz. Amén, hermanos. Irmãos, é muito dolorido Estoy muy adolorido ver e ver y sentir as mesmas las coisas mismas cosas. e o meu coração ele tá Y mi muito corazón apertado. está muy apretado. Assim que a apóstola ministrou Y sobre en minha cuanto el vida, apóstol ministró sobre mi os vida, anjos do Senhor los apareceram ángeles para del mí. Señor se me aparecieron. Aquele anjo, ele vinha à minha Y aquel frente, ángel, fazia él venía a mi pergunta pra ele, enfrente. e eu Y respondia yo le que hacía la sim. pregunta y él me respondió que sí. E naquele momento ele me levava Y en aquel momento él me a llevaba ver o que estava a ver lo que acontecendo no estaba mundo. aconteciendo en el mundo. Não era só numa No cidade, solo en una era no ciudad, mundo. era en todo el mundo. E ele me mostrava Y me mostraba primero el gobierno. o Senhor, quando começou o governo, o Y Senhor cuando falava comenzó pra el mim gobierno, el Señor que ele tinha me tudo dijo que alinhado Él tenía todo conforme alineado a conforme a la vontade dele, voluntad de Él, conforme o lo que Él deseaba, colocaba en el corazón de aquellas personas. Mas chegou tempo que Pero llegó un tiempo que muchos comenzaron a corromperse, muitos começaram muchos a ver as coisas de comenzaron a outro ver jeito. las cosas de otra forma. E por causa daquelas pessoas, Y por causa de aquellas o personas, mundo ele está sendo el mundo ya está acabado. siendo acabado. E eu via muitas pessoas Y yo miraba a muchas personas no chão en chorando, el suelo llorando, muitas pessoas con hambre. Era um mundo Era un mundo de que eu miseria estava vendo. que yo estaba viendo. E eu lembrava Y yo me aquele recordaba momento de dos aquel meus momento filhos. de mis hijos. E eu comenzaba a llorar porque eu falava Y yo le pra decía ele, a él, le falava decía assim, así: por que vai acontecer isso ¿por qué com eso va a nós? acontecer eso con nosotros? A gente não Nosotros no somos culpados. E ele olhava para mim Y él me e ele falava miraba assim, y me "Você decía: acha que vocês ¿tú não piensas são que no son culpados? Meu pai Mi não padre no quería queria eso para vocês, ustedes, mas pero por causa de la desobediência desobediencia de ustedes está aconteciendo eso". E eu começava Y yo comenzaba a ver, a hermanos, tristeza, la tristeza, el dolor de cada una de aquellas personas. personas. E Y aquello comenzaba a doler en mi corazón. Y yo le decía a él: ¿qué es lo que podemos hacer para cambiar eso? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esas personas paren de hacer eso? Y él me decía así: no puedes hacer nada más. Lo que resta de hacer es que todos ustedes y todos los días se rindan a los pies del Padre y pidan para que Él tenga misericordia de la vida de cada uno de ustedes. Y yo le decía así: yo estoy en falta con el Señor. Y él me decía: analízate a ti mismo tu vida. ¿Cómo es que tú estás delante de tus ojos? Y él colocaba un espejo en mi frente. Y yo comenzaba a verme. Y él comenzaba a hablarme: todo lo que has hecho, hazlo más. Predica más. Lea más. Evangelice más. Haga todo más. Y cada vez que él iba hablando, yo me encontraba que estaba en falta con el Señor. Por más que nosotros vamos a varios lugares a hablar de Dios, del amor del Padre, de predicar, él me decía así, que yo todavía estaba en falta. Yo mismo me miraba y me decía así. Y yo comenzaba a ver, hermanos, como que si yo hubiera perdido. Y en aquel momento él me decía: todo lo que estás viendo, tú puedes procurarlo en la internet y en televisión, pero el cielo, tú solo lo vas a encontrar en la Biblia. Y él me decía así: es esto aquí que te va a mantener todos los días en pie. Es esto aquí que vas a agradar a mi Padre.
Y yo le decía así, ¿puedes sacar esa tristeza de mi corazón? Y él me decía, no, tú tienes que sentir y que no vengas a estar en falta. Conságrate cada día más y procúralo cada día más, ríndete cada día más. Todo lo que ustedes están viviendo es una oportunidad más que mi Padre les da. El enfriamiento que ha alcanzado las iglesias, Él me decía, mi Padre se ha entristecido. Esa tristeza que tú estás sintiendo es que mi Padre está sintiendo de las iglesias que no han buscado más la adoración, la verdadera consagración, el verdadero ayuno. Acabó la esencia de muchos. Y en aquel momento es como que si aquellas iglesias comenzaron a desmoronarse y él comenzaban a desaparecer. Y me decía así, comenzó un inicio del Apocalipsis en donde ustedes nunca más van a ver atrás para querer otra vida a no ser con Cristo. Y allí, en aquel momento que aquellas iglesias desaparecían de mi frente, como que si pasara una humareda y se iban alejando, y yo miraba a muchas personas enloqueciendo, corriendo de un lado hacia otro, atrás de algún lugar para esconderse. Y ellos comenzaban a llorar. Y yo miraba un hombre. Y ese hombre, hermanos, él era muy elegante. Y aquel ángel me decía, allí está el anticristo. Él ya está sobre la tierra. Y ustedes no lo han visto. En el momento correcto, él decía, él se va a revelar. Y ahí sí, ustedes van a tener que comenzar a temer el nombre del Señor. Y aquel que se encuentre en falta, ese no reinará el reino de los cielos. Y toda esa tristeza que tú has sentido, tú vas a tener que batallar para que eso salga. Ese es un nuevo aprendizaje, no solo para ti, sino para toda mi iglesia, él me decía. Y allí, hermanos, yo comenzaba a llorar nuevamente. Y él me decía, no llores, no llores. Y él me decía, apenas aprende a oír y a entender qué es lo que mi Padre te quiere enseñar. Cuando tú aprendas todo esto, el Señor ha preparado un gran lugar para ustedes. Y allí, en aquel momento, él me decía así, vamos, que tú vas a ir para la guerra. Y yo le decía de esa forma, le decía, sí. Y aquel demonio que te atacó más temprano, él está en la puerta de la iglesia, no solo para alcanzarte, pero para alcanzar muchos que salieron de aquí. Y yo le decía, amén, yo voy a la guerra. Y yo comenzaba a guerrear. Un cachorro muy grande. Y en esa guerra yo comenzaba a ir encima del cachorro, pero ese cachorro tenía mucha fuerza y yo no podía alcanzarlo a él con aquella espada. Y rápidamente el Señor envió unos ángeles para ayudarme. Y yo comenzaba a guerrear con aquellos ángeles hasta que conseguíamos alcanzarlo. Y aquel ángel venía con una gran espada y cortaba la cabeza de aquel cachorro. Y él me decía, hoy tú venciste la guerra, pero aprende a oír, porque si no, tú puedes perder. Y yo le decía, amén. Y yo le decía así, ¿cómo yo voy a aprender? ¿Cómo voy a saber que el Señor está hablando conmigo? Él me decía, aprenda a oír. Y esa fue mi experiencia. Amén.
Palabra de los apóstoles. Gracias y paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Joselino Alves. Quiero comenzar mi comentario acerca de esas experiencias con una palabra que está allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, que dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aleluya, gloria a Dios, amén, amados hermanos. Los hermanos oyeron esta experiencia fuerte del hermano Everton, el cual el Señor le mostró a él, el anticristo. Tal vez otros anticristos que ya se han levantado en la tierra, pero el Señor, a través de la oración de las iglesias, a través de la oración del pueblo, prohibió y dio más tiempo al pueblo para que el pueblo ore más, para que se prepare más, hermanos, y una vez más se encuentra el anticristo en la tierra, hermanos, y el Señor ha mostrado, y nosotros sabemos que la palabra de Dios muestra que un día Él se levantará, ese hombre un día se levantará, un gobierno mundial. Y el Señor en estos últimos tiempos ha preparado a la iglesia, ha preparado al pueblo para el arrebatamiento. El Señor últimamente ha arrebatado personas, el Señor ha bautizado con el Espíritu Santo, ha derramado dones poderosos, ha rescatado, ha salvado, levantado personas en esta tierra para proclamar a las naciones. Todo eso ya preparando a la iglesia, preparando a los escogidos para que vayan a morar al cielo. Amén. Y con certeza que tú estás oyendo esa experiencia, sentiste algo de Dios en su vida, estás sintiendo un llamado, has sentido un despertar de Dios para tu vida. Y eso es nada más de que el Señor te está preparando para el arrebatamiento, preparándote para irte a vivir con Él en la gloria. Es eso, apóstola, es eso. Dios, en su infinita misericordia, ha mostrado el camino, ha revelado sus señales, sus prodigios, como está escrito en la palabra del Señor. Estamos mirando con nuestros propios ojos. Nunca vimos con nuestros ojos de una manera tan tangible el principio de Apocalipsis cumpliéndose en la humanidad y en la tierra. Y son fuertes señales, como el propio Jesús dijo, que iba a venir los señales que se van a dar en el tiempo, como se ve la lluvia, así será la venida del hombre, la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces los señales que anteceden la venida del Señor, ellos son notorios, y ese mensaje, esa revelación, esa experiencia profunda, a cual está siendo relatada por nuestro hermano, nos trae un temor, nos impacta mucho y nos trae un deseo más intenso, un despertar para una vida diaria de oración, de una búsqueda, de una entrega verdadera, hermanos. No hay tiempo para perder, para jugar con las cosas del Señor, pero verdaderamente aceptar a Jesús como nuestro Señor Salvador suficiente, entregar nuestros caminos al Señor, como salmista David dijo, entrega tu camino al Señor, confía en Él y todo Él lo hará. Necesitamos entregar nuestro camino al Señor. Es tiempo de orar, es tiempo de humillarnos para que el Señor tenga misericordia de nosotros hasta su venida. Seamos guardados de todo mal que se ha levantado sobre la tierra. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Entonces despierta, iglesia. Acuerda, porque el Señor está preparando la novia para ir a morar con Él. Amén. Espero que esta experiencia haya edificado algo en su vida. Espero que la gracia del Señor te visite. Espero que la unción de Dios esté siempre con ustedes en el nombre de Jesús. Amén, apóstoles. Vamos a orar. Señor, mi Dios y mi Padre, muchas gracias por esta experiencia. Muchas gracias, Padre querido y amado, por haber usado tu siervo
Padre querido y amado, así como el Señor ha levantado guerreros en esta iglesia, Padre, que el Señor también pueda derramar esta unción en la vida de tus hijos, hijas que están oyendo, que escuchan y acompañan este canal. Padre querido, que tu gracia venga a ser derramada, que tu poder traiga un despertar y que podamos ser como las vírgenes prudentes, siempre con las lanternas encendidas con aceites y preparados para encontrarse con el novio. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y quédate en la paz del Señor Jesucristo.